Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Viernes en punto de las 11 de la mañana, en ON Radio. Conciencia Curativa Biológica. Buenos días tengan todos ustedes una vez más en su programa Ciencia Curativa Germánica. Hoy, el día de hoy, comenzamos a transmitir el programa de Ciencia Curativa Biológica los días miércoles de 12 a 1. Esto es nuestro primer programa y esperamos que haya la audiencia que hasta el día de hoy hemos tenido, que lo compartan, que nos den like, que nos recomienden, que compartan a los familiares, a los amigos, a aquellos que están enfermos, sobre estos programas de salud en la ciencia curativa biológica o en la ciencia curativa germánica. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Mándenos un WhatsApp más 521 2221 4006 45. Y también estamos dando consultas presenciales en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, aquí en Puebla de Los Ángeles. El teléfono para que usted haga una cita 240-7482. Nuestro correo electrónico con B de bueno biomédica lt@hotmail.com. Pues bueno, es un día muy lindo en Puebla, hay mucho sol. Estamos terminando prácticamente la quincena del mes de febrero y ha sido un proceso muy rápido en el que se nos va estas fechas. Recuerde que hoy es bueno para que empiece a hacer planes para mañana 14 de febrero. Vea qué va a regalar, anticípese. Creo que una de las sentimientos, emociones que podemos expresar el ser humano y como ser es el amor. Entonces esa amistad, esa fraternidad, esa camaradería, un abrazo a todos mis amigos que he vuelto a encontrar, a los que he perdido en la distancia y a los que me voy a encontrar. Saludos para mañana a mi esposa amada, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos aquellos que forman parte de mi vida. Muchas felicidades a mis amigos, a todos los radioescuchas, a los escuchas y a todos los que nos sintonizan en este programa Ciencia Curativa Germánica. Les mando un abrazo que les haga tronar sus huesitos, que les haga sentir esa calidez y ese amor que cada ser humano nos caracteriza. Bueno, pues el día de hoy la productora, la directora general de ON Radio nos ha pedido un tema muy especial. Al parecer hay interés en esta información y el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de hígado, de manera que vamos a brevemente hablar de la ciencia curativa biológica muy rápido. Vamos a ver que el doctor Ricker Herrhammer, reconocido médico internista, teólogo, médico alemán, inventor de equipos e instrumental médico, hizo pediatría, psiquiatría, radiología, cursó para la neurología, estuvo en la oncología con su esposa, fue catedrático de la Universidad de Tübingen, fue jefe del departamento de medicina interna del Hospital Oncológico de Múnich, Alemania, hizo patentes e investigaciones, fue físico y teólogo, es decir, el señor era una eminencia bárbara y encontró en la década de los 80 lo que él denominó 5 leyes biológicas. Esto es muy importante y es un parteaguas de la ciencia en el futuro o en el mañana. Él hizo física y sabía la importancia de una ley, es decir, como la ley de gravedad. Si 100 veces dejo caer un objeto, 100 veces se va a caer. No existe la más remota posibilidad que esto no suceda. Es decir, las leyes se cumplen en el 100% de las situaciones que se presenten. Él denomina 5 leyes precisamente bajo este contexto
se repiten en el 100% de los pacientes. No existe la más remota posibilidad de que falle. Esto se vuelve una medicina totalmente científica. Todo esto sucede a raíz, pasamos a la diapositiva, donde la muerte de su hijo llamado Dirk le hace que se tenga cáncer de testículo por esa muerte inesperada, vivida en soledad, en el más completo aislamiento, y también por ello la esposa desarrolla cáncer de mama. La naturaleza no se equivoca, no es ni maligna, todo tiene un sentido, decía el doctor Hammer, mi maestro. Nuestro cuerpo a través de millones de años ha evolucionado al punto más avanzado dentro de las especies, gracias a la adaptación y a los cambios y a la primicia de la supervivencia de la especie con los miembros más fuertes. La forma en como el doctor Hammer encontró esta evidencia científica fue a través de los llamados focos de Hammer, es decir, la medicina llevaba un camino trazado, y toda la historia de la medicina, aparece la medicina humoral, la medicina galénica de los contrarios, pero tomó todo su sentido la medicina que hoy tenemos hace aproximadamente 2 siglos, cuando el doctor Rudolf Virchow propone la patología celular, omnis pathologiam cellula. La enfermedad se encuentra dentro de la célula. Entonces la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la microbiología, todas las ciencias se vuelcan a encontrar, a buscar por qué enferma la célula. Ahí aparecen las especialidades, la neurología, la otorrinolaringología, la neumología, la gastroenterología. Todas las ciencias se concentran en buscar por qué enfermamos y empieza a desarrollarse toda una medicina de vanguardia, muy respetable, pero con muchos sentidos de extraviarse, porque demuestra el doctor Hammer una perfecta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Esto se había perdido, pensábamos que el cerebro no intervendría en muchas de las enfermedades. Pues señores, interviene en el 100% de las enfermedades. No pasa absolutamente nada si no es en el organismo, si no es a través del cerebro. Gracias a la demostración de los llamados focos de Hammer, es que puede corroborar esta conexión cuantificable, medible y demostrable a través de tomografías simples de cráneo entre la conexión psique, cerebro y órgano. Es importante entender que también él demuestra que la importancia de darle atención a las diferentes capas del cerebro. Cada capa del cerebro domina ciertos órganos y está vinculado también con virus, bacterias y microorganismos. Esta conexión directa, simultánea y detectable entre la psique, el cerebro y el órgano es verdaderamente precisa, es muy sincrónica y permite, decía mi maestro cuando estuve en Málaga, España, si uno conoce uno de ellos, uno puede deducir los otros 2. Psique, cerebro y órganos forman una tríada perfectamente sincrónica al unísono, al instante. Esto rescata y permite entender al ser humano como una unidad totalitaria integral. Pasamos a la diapositiva de las llamadas enfermedades, ahora comprendidas como programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, ontogenéticamente comprensible. Esto es, que la enfermedad ni es maligna, ni es un error, ni es un castigo, ni ha fallado un sistema inmunológico al cual se va de vacaciones cuando enfermamos o desaparece. No son por microorganismos, no son por defectos genéticos, no son por herencia, no son por toxicología, etcétera, etcétera. Tenemos muchas teorías de por qué enferma. Para el doctor Hammer, la enfermedad es un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado y que nos permite salir ante una situación advante. Vamos a platicar brevemente de las 5 leyes biológicas para entender el cáncer de hígado. La primera ley le llamó la ley férrea del cáncer. Férrea se refiere a hierro, a inquebrantable, porque es indestructible. Él pudo comprobar a través de miles de pacientes
cómo se podía corroborar estas 5 leyes y en especial esta primera ley que le llamó la ley férrea del cáncer. Todo cáncer o enfermedad análoga al cáncer o equivalente al cáncer, se refiere a cualquier tipo de enfermedad, se origina después de un evento altamente traumático o un DHS. En honor a la muerte de su hijo, Dir le puso DHS, síndrome Dirkhammer, que equivale a decir es un choque, un choque psicobiológico, un choque que impacta la psique, pero lo que inicia, lo que activa el programa de enfermedad no es la emoción, y es por eso que no coincidimos con conceptos como la hemobiología, con el plagio de la biodescodificación, con el plagio de la bioneuroemoción, con el plagio de la nueva biología, porque entendemos que solo son contextos que son tomados del trabajo original del Dr. Hammer y que empiezan a modificar y a cambiar, lo que deja con mucha precisión y con trabajo de miles de pacientes. De manera que este DHS o SDH, síndrome Dirkhammer, es un choque biológico, que es un choque serio, agudo, altamente dramático. Cambiamos a la diapositiva. Vivido en soledad, cambiamos la diapositiva. Toma al individuo de manera completamente inesperada, cambiamos. Y este choque de conflicto ocurre simultáneamente en 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Es bien importante entender, porque a partir de ahí podemos comprender la esencia de la nueva medicina germánica. Este choque conflictivo ocurre simultáneamente a nivel de la psique, a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Y en el cerebro se forman círculos concéntricos en forma de diana. Para entender un poquito esto, vamos a cambiar la diapositiva. Un DHS puede ser accionado por una muerte inesperada de un ser querido, puede ser por un enojo o una separación. Un DHS puede ser accionado por un diagnóstico médico. Un SDH puede ser accionado por un miedo a morir. Un SDH puede ser accionado por un enojo sorpresivo, dramático. Un SDH puede ser accionado por un sentimiento de soledad, de abandono, de sentirse desamparado. Un SDH puede ser accionado por un miedo frontal. Un SDH puede ser accionado por una situación de amenaza en el territorio, de amenaza a morir. Esto es un DHS. En ese momento el paciente experimenta una fase de estrés prolongada, es decir, que tiene las manos y los pies fríos, pasa día y noche dándole vueltas al conflicto, tratando de encontrar la solución. Cambiamos de diapositiva. De manera que este DHS es una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, y es un shock altamente dramático, tomado por sorpresa, vivido en el más completo aislamiento, en un sentimiento de soledad, se lo guarda para uno, no lo comparte, y aparece a través de esto lo que conocemos como un proceso de enfermedad o cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer. A esto el Dr. Hammer le llama programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. De esta manera ocurre el inicio de la enfermedad a través del DHS, psique, cerebro y órganos conectados en perfecta sincronía. Hay una segunda ley que habla que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto, que le llama conflictolisis. Lisis significa disolución, solución, degradación del conflicto, conflictolisis. Por lo tanto, tenemos 2 fases. Una fase activa, que le vamos a llamar fase activa del conflicto, donde inicia al recibir este impacto, este choque. Ahí vamos a tener manos frías, vamos a tener una vasoconstricción, por lo tanto va a haber una presión alta, vamos a tener pensamientos y sueños recurrentes sobre el evento impactante, vamos a tener un enfoque fisiológico solamente para resolver el DHS, es decir, se va el apetito, se va el sueño,
vamos a tener toda la adrenalina y todas las sustancias para llevar a la solución de esta situación conflictiva. Aumento o disminución del tejido o del órgano, o paro en la función, dependiendo de la capa embrionaria. Y cuando llegamos a la conflictólisis, a la solución del conflicto, vamos a llegar a solucionar el conflicto, vamos a tener manos calientes, una sensación de alivio mental, buen apetito, cansancio, mucho cansancio. Hay quien se cansa hasta para parar ir al sanitario. Hay inflamaciones o infecciones por varios lugares, o donde corresponda de acuerdo al programa. Vamos a tener en medio de esta fase A y B, o fases, fase vagotónica A, fase vagotónica B, o sea, fase de curación, vamos a tener una crisis curativa llamada crisis epileptoide. Y esta etapa crítica nos va a servir para expulsar el edema del cerebro, y después hay una etapa de diuresis, es decir, va a orinar. Vamos a pasar después a la fase vagotónica, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, o de curación, donde vamos a ver ahí en una tabla que deja el doctor Hammer la fase diurna, que es una pequeña onda sinusal en la parte superior, y una fase vagotónica, una otra onda sinusal en la noche, o fase nocturna. A través de valles y crestas vamos a entender que hay un equilibrio día-noche, de manera que una vez que aparezca el DHS, la persona entra en una fase de simpaticotonía permanente. No es 100% simpaticotónico, pero sí predominantemente vagotónico. Hay una gran vagotonía, y ahí hay manos fríos, lo que ya expliqué. Después de la conflictólisis viene dividido la fase vagotónica en dos: una fase exudativa inflamatoria y una fase cicatrizal restitutiva. La fase exudativa va a ver las infecciones, las inflamaciones, ahí entran los microbios, de acuerdo al tejido embrionario, van a ser benefactores, ayudadores del proceso de curación. Y en medio vamos a tener una crisis epileptoide, hasta llegar a la solución del conflicto, la fase cicatrizal restitutiva, y regresar a la normotonía, al equilibrio del que nunca nos debimos haber separado. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, en Conciencia Curativa. Vámonos a un radio transmitiendo pura energía. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor? Agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes. Soy el hermano Ángel, y hacerles una gran invitación para que sigan escuchando el libro de la vida verdadera en Om Radio. Tenemos 50 ejemplares del Tercer Testamento, el libro blanco, que es un resumen de lo contenido en 12 libros que la sabiduría divina vino a revelar al hombre en estos tiempos tan conflictivos, tan difíciles. Esto nos va a ayudar a crear una humanidad mejor, más comprensible, más hermanable, en la que nos amemos los unos a los otros. Dense la oportunidad de seguirnos en este programa, y estoy seguro de que les será de mucha utilidad. Cambiará sus vidas, hermanos. Bendiciones para ustedes. ¿Buscas sentirte mejor cada día? ¿Deseas sentirte feliz con tu cuerpo? ¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda, afirmando tu salud, las mejores técnicas para alcanzar el equilibrio físico y espiritual. Aprende sobre nutrición y comida saludable para que cada día te sientas mejor. Lunes a las 9 de la mañana en Om Radio. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Muy bien, regresamos de esta primera pausa y corte. Vamos a platicar brevemente, es muy rápido para entrar al tema,
La tercera ley corresponde al conflicto, al tipo de conflicto. Bueno, esa es tercera ley o sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. Ese es su nombre correcto, o la tercera ley biológica de la ciencia curativa. En esta tercera ley hay una correspondencia entre el tipo de conflicto, entre el área del cerebro que está en conexión a ese conflicto biológico a través de los millones de años, la filogenia, el área cerebral que impacta, pero el tejido embriológico que rige a su vez. Cómo se comporta en la fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Es todo un contexto muy interesante porque nos permite entender y a quitarle el velo de gravedad a las situaciones y entender cosas que no entendíamos en la oncología tradicional. La tercera ley corresponde a la localización de los focos de Hammer. Dice aquí, muestra que ni la localización de los focos de Hammer en el cerebro, ni el crecimiento o proliferación celular llamado tumor, o la pérdida de tejido llamado necrosis o ulceración, que sigue a un DHS, son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico esencial y que permanece en toda especie. Pasamos a la siguiente. El endodermo tiene órganos con funciones básicas de alimentación, respiración, reproducción y descanso. Vamos a tener bocas, intestinos, órganos sexuales, ano, túbulos colectores del riñón, para producir más tejido ante una necesidad biológica en la fase activa de conflicto. Y va a haber decremento o encapsulación cuando pasemos la conflictólisis y entremos a la fase de vagotonía. El mesodermo, ahí van a interactuar los micobacterias y los hongos y las bacterias. Y el mesodermo, es tejido embrionario, la capa media le llamamos, van a ser órganos que nos sirven para competir, para la supervivencia, temas de fortaleza, de desvalorización, huesos, tendones, ligamentos, músculos, tejido graso, sistema linfático. Va a haber disminución del tejido o va a haber crecimiento del tejido. Va a depender si es un mesodermo nuevo o un mesodermo antiguo. En el mesodermo antiguo, pleura, peritoneo, pericardio, mama, va a haber un crecimiento celular, y en la fase de curación va a haber una detención del crecimiento, va a haber un decremento celular o va a haber una encapsulación en ausencia de las bacterias y micobacterias que están presentes para degradar ese tejido. Y por último tenemos al mesodermo moderno. El mesodermo moderno va a haber necrosis en la fase activa de conflicto, por ejemplo el hueso. Por un conflicto de desvalorización va a haber necrosis, degradación, disminución. Y en la fase de curación ese hueso va a restaurar y va a haber crecimiento celular, entre ellos las células que componen al hueso, entre ellos está la médula, la parte media del hueso, y va a haber un crecimiento excesivo de células para rellenar ese hueso. Entre ellos vamos a tener los llamados blastos. Ahí entra en la fase ya de vagotonía, en la fase de curación. El Dr. Hammer demuestra que ahí están las leucemias. Científicamente, para el Dr. Hammer, la leucemia no es un cáncer en la sangre, y no es que las células se han vuelto locas y desquiciadas y están multiplicándose y van a matar al paciente. En realidad es un intento del organismo para resolver un tema de desvalorización, que hizo una necrosis del hueso y que después hizo un crecimiento celular para reparar esa carencia de hueso. Y esas células llamadas blastos en realidad son la fase de curación de un enorme conflicto de desvalorización. ¿Y cuál es el sentido biológico? Como en la fractura, el callo va a darle fuerza, va a darle sostén, va a hacer lo que de ahí no se rompa, que de ahí no se quiebre, que sea más fuerte para que la naturaleza prosiga la supervivencia de ese ser. Y por último, el ectodermo son órganos sensoriales, motores, piel, uñas, venas, arterias. La parte interna de las arterias de las venas son íntima, retina, etcétera. Y va a haber disminución de tejido o ulceración o paro en la función, y en la fase de curación va a haber crecimiento celular. Por eso el carcinoma intraductal de mama para el Dr. Hammer no es anómalo, no es un cáncer propiamente que va a matar a la paciente y que va a hacer metástasis como nos platican o como hemos creído. En realidad es un crecimiento celular reparativo,
y si hay paro en la función va a haber restauración de la función, y aquí van a estar actuando los virus en caso de apoyar, ya que tienen un gran poder de replicación, de memoria, de reparación. De manera que pasamos a la cuarta ley, que siguiente diapositiva. En cuanto a los hongos, los virus, las bacterias, dice el sistema ontogenético de los microbios y de las bacterias. Estos benefician al organismo. Los hongos, virus y bacterias conviven con nosotros desde que nacemos, desde millones de años. Corresponden a una etapa de desarrollo embrionario del cerebro y son activadas cuando el cerebro se les indica hacer un trabajo específico y regresan a donde estaban antes, y dice el doctor Hammer, por una orden del cerebro dejan de tener su efecto de degradación, de construcción, de multiplicación, de demolición, de barrendero, es decir, ayudan al organismo a deshacerse de sus cánceres, de sus tumores. Y hoy cada día tenemos más antibióticos y más vacunas, tratando de extirpar todo aquello que nos ayuda a deshacernos de nuestros cánceres. Por último, pasamos a la siguiente diapositiva, es la quinta esencia. Esta establece la enfermedad debe ser entendida como un programa especial sensato de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado, es decir, una emergencia biológica, y ayudar a la supervivencia del grupo o de la manada o del clan o de él como sociedad, y que puede ser comprendido a través de la evolución, a través de los varios millones de años como especie. Nuestro cuerpo, como parte de la naturaleza y como el ser más avanzado en la evolución de las especies, no se equivoca. Las funciones que hace nuestro organismo no son aleatorias ni carecen de sentido, ni son malignas y que debemos de atacar si está enfermo. Todos estos programas biológicos están hechos, la que sigue, y almacenados en nuestro cerebro para la continuación de la evolución de la especie, con los miembros más fuertes y mejor adaptados ante una emergencia biológica. Hay verificaciones y validaciones en la Clínica de Cardiología en 1984, en la Universidad de Viena en 1988, en Múnich, Alemania en el 89, en Namur, Bélgica en 1990, en Düsseldorf, Alemania en 1992, en la Universidad de Trnava en 1998, Parlamento de Nicaragua 2011, fue aprobada dentro de un paquete la medicina alternativa, la nueva medicina germánica. Y en 2018 en Lima, Perú, hicimos una validación a través de cientos de corroboraciones, datos clínicos a través de la psique, el cerebro, órgano, a través de la detección de los focos de Hammer en el área de salud de Lima en solidaridad. De manera que tenemos todas estas situaciones científicas que van dando de la mano para restablecer o darle fortaleza a este descubrimiento científico de mi maestro, el doctor Richard Hammer. Desde 1981, cuando el doctor Hammer presenta sus 5 leyes biológicas como tesis postdoctoral, fue denigrado, encarcelado, reprimido, hostigado y exiliado, sin licencia para seguir la medicina hasta que falleció. Sin duda, este descubrimiento ha sacado a la luz las suposiciones erróneas y falsas de nuestro sistema de salud, de los intereses de las transnacionales, de todo aquello que en vez de ayudar está haciendo un vuelco a la salud. El uso de la ciencia curativa biológica traerá consigo un cambio de paradigma de tal importancia para la humanidad que pocas veces ha ocurrido en la medicina o en la historia de la medicina. Consideramos que este es el pilar, el inicio de la tercera revolución en la medicina, y la segunda, que fue el descubrimiento de Pasteur, creemos que va a quedar mucho obsoleta. De manera que comenzar una nueva etapa, poder decidir frente a una opción viable comprobada científicamente, hacer un parteaguas en la historia por apoyar una terapéutica, un sistema médico completo con enfoque vanguardista y humano, ofrecer protección y soporte a los pacientes y sus familias que no quieran, que deseen no tomar la desnaturalizada quimioterapia o radioterapia, dar opciones terapéuticas gentiles, amables, humanas y efectivas sin tóxicos, sin efectos secundarios. Ahí empleamos la homotoxicología, la homeopatía, la acupuntura, la fitomedicina, la terapia neural, la microdosis, la auriculoterapia, la craneoacupuntura. Hay un sinfín de terapéuticas, la oligoterapia, las flores de Bach,
que pueden ayudar a todo este tipo de personas para darles una respuesta sensata, ofrecer mayor posibilidad de sobrevivir con un estilo de vida superior, tratamientos más cortos y seguros, ofrecer interdependencia y productividad de los pacientes y sus familias durante el proceso, prever recaídas conociendo el detonante DHS o el rol que sigue los DHS, los rieles o raíles que permiten que la enfermedad pueda hacer una y otra vez. Bueno, pues me viene muy rápido para que entendamos que a través de estas 5 leyes podemos entender el cáncer de hígado. La que sigue, el cáncer de hígado, tenemos un tejido parenquimatoso hepático. En este tejido parenquimatoso, el conflicto biológico que trae el programa ya en el tronco del cerebro va a ser un conflicto de morir de hambre, así lo llamaba el doctor Hammer, mi maestro, un conflicto de existencia. Y vamos a tener estructuras como la vesícula biliar y los conductos biliares, que van a estar, el parénquima hepático va a ser endodérmico, y los conductos biliares y vesícula biliar van a ser tejidos ectodérmicos, de manera que aquí tiene que ver con conflicto de enojo territorial, tanto conductos biliares, conductos hepáticos, vesícula biliar, y el parénquima hepático va a ser endodermo y va a ser por conflicto biológico de morir de hambre, conflicto de existencia. Vamos a pasar a la que sigue, que tiene que ver con un conflicto de morir de hambre de existencia, miedo por la propia existencia, por la indigencia o la carencia de alimentos, es decir, por no tener que comer, por no tener que llevar sustento, comida al ser, miedo de morir de hambre o de no tener apenas para comer. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido una situación biológica de falta de recursos, de una economía precaria, de apenas si tener para comer? De esta manera podemos entender este lenguaje que habla Hammer. Ese es el conflicto biológico. Pasamos a la siguiente. Vamos entonces a tener a la hoja embrionaria endodermo, regido por el tronco cerebral, y que va a formar parte del cerebro antiguo. Y vamos a tener en la fase activa de conflicto un crecimiento celular, una multiplicación celular, va a aparecer el tumor, y ahí mismo va a haber multiplicación de micobacterias. Una vez llegada a la conflictólisis o la solución del conflicto, vamos a tener en la fase vagotónica reducción del tumor mediante hongos y micobacterias tuberculosas, ácido resistentes. Y vamos a tener a la siguiente diapositiva, el diagnóstico que vamos a tener del patólogo va a ser un adenocarcinoma, porque está compuesto el tejido endodérmico de células de tipo adeno, por eso lo vamos a llamar adenocarcinoma. Vamos a la siguiente y vamos a ver el área en el cerebro del corte de la tomografía simple de cráneo, donde en el tronco del cerebro, en el centro se ve un punto oscuro, es el cuarto ventrículo, y a un ángulo de 45 grados vamos a encontrar el hígado. Ahí vamos a buscar en el puente cerebral el foco de Hammer en la parte lateral derecha del puente del cerebro, puente cerebral, el llamado foco de Hammer. La que sigue, vamos a tener, ¿quién va a participar en esto? Los hongos y las micobacterias de tipo Koch. Los hongos solo pueden reducir los tumores compactos de endodermo siempre durante la fase de vagotonía o de curación, por un proceso que yo no entendía del todo, pero que hoy lo podemos denominar como una necrosis caseificante, una degradación del tejido tumoral a partir de la necrosis, de la degradación. Lo que no se puede reducir una vez finalizada la fase de vagotonía va a permanecer. ¿Cuál es el diagnóstico que nos van a dar? Ya sea carcinoma de hígado, ya sea adenocarcinoma de hígado si va a una biopsia, o metástasis hepáticas. Son típicas, vamos a la que sigue, típicas imágenes redondeadas, a veces solitarias,
con frecuencia este conflicto puede también afectar al intestino, al hígado o al páncreas, o al revés. Conflictos relacionados con hígado nos puede dar un programa con intestino grueso, un programa hacia hígado. Esto es bien importante, porque si con el intestino afectado pensamos que ya no vamos a comer, o no va a ser fácil comer, o no vamos a tener la capacidad, la calidad, la cantidad de alimento que va a ingresar, puede hacer un nuevo DH hacia hígado. Por lo tanto, va a haber en la fase activa de conflicto un aumento funcional, es decir, un crecimiento celular, un crecimiento llamado adenocarcinoma, ya sea de células de tipo secretores o de las células de tipo resorte, de tipo de resorción. En una tomografía, al inicio del DHS, vamos a poder ver los focos de Hammer también en el parénquima hepático. Y a la tomografía o al ultrasonido vamos a ver focos circulares en hígado. Vamos a tener aumento de la enzima colesterasa en sangre debido a una mayor actividad metabólica en hígado. Un único foco circular solitario surge en caso de conflicto de morir de hambre o existencia si se siente en lugar de otra persona. Es decir, yo estoy enfermo de cáncer, ¿quién va a mantener a mis hijos? Yo estoy enfermo de cáncer, ¿quién va a velar por mi nieto? Varios focos o varios procesos tumorales en hígado surgen en caso de que se trate de voy a morir de hambre, yo como persona. Muchos tumores en hígado, el miedo a morir de hambre es uno solo es el miedo a morir hacia otro. El hígado graso, para aquellos que nos preguntan, está asociado a un programa de las células alfa de los islotes y puede provocar el almacenamiento de grasa en las células de hígado, lo cual correspondería con el sentido biológico de precariedad existencial. Es también posible que la causa sea únicamente un programa relacionado con el centro de la glucosa, pero también en la fase de hígado, si el conflicto es pequeño, va a tener ese hígado graso como respuesta al programa de tener más granos en el granero. La curación o la fase de conflicto o fase de curación en la vagotonía, la curación puede llevarse a cabo por dos diferentes vías: la encapsulación y después eventual calcificación, y la pérdida del parénquima hepático puede ser restituida. 2. Mediante una reducción con ayuda de micobacterias, la llamada tuberculosis hepática, por decalcificación, y va a haber degradación de ese tejido. La cirrosis hepática sería la respuesta clínica de la necrosis del proceso tumoral. Por eso vamos a entender aquí que hay personas que no beben y tienen cirrosis hepática. Hay personas que beben y nunca tienen cirrosis. Pero muchos alcohólicos están en relación a no comer, dejan de comer 3, 4, 5 días, 2, 3 semanas. Entraría ahí en la respuesta de morir de hambre, y cuando resuelve ese conflicto y pasa esa abstinencia, aparece la cirrosis, la degradación de ese tejido. Por lo tanto, vamos a entrar a la normalización del funcionamiento, reducción del tumor por caseificación tuberculosa, mediante hongos y micobacterias, inflamación del hígado, hinchazón del hígado, dolor, sudores nocturnos, como si hubiera tuberculosis, bacterias, en caso de que no haya bacterias, va a haber encapsulación y disociación del metabolismo. En la crisis epileptoide vamos a tener dolores fuertes en hígado, sudores nocturnos, escalofríos y una micción prolongada, una micción constante, va a haber diuresis excesiva. Y puede haber dolor hepático, y en caso de síndrome puede haber el coma hepático. Esto es bien importante, porque lo que hace el síndrome es retener agua, pero como el hígado y el cerebro ya tienen suficiente agua, hay edema en hígado, hay agua en el cerebro, hay edema cerebral, el conflicto de colectores más la suma en fase activa, más la suma de un programa de hígado en fase de curación, va a ser un síndrome de tubos colectores, y ahí puede desaparecer el coma hepático. ¿Cuál es el sentido biológico?
con más células de hígado con calidad resortiva, la comida puede absorberse y aprovecharse mejor. Con más células del hígado de calidad secretora puede producir más bilis para que la comida se pueda digerir mejor. Ambos tumores contribuyen a que no se pase hambre o bien a asegurar la existencia. Ese es un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. Por eso carece de todo contexto, todas las corrientes como biodescodificación, porque no llegan a comprender este contexto de la biología y se quedan en el tema de la emoción, porque no tienen la información correcta, no tienen la información completa del trabajo tan exacto científico que deja el doctor Hammer. Gracias, doctor Hammer, su servidor, en concordancia con lo que dice el doctor Hammer, hacer que los pacientes tengan una mejor calidad, se les quite el miedo, porque el miedo les abre puerta a otras enfermedades, a otros conflictos, a otros DHS. Nos queda el decirle a aquella persona que está enferma que vuelque a informarse de todo esto que hay. No es uno, hay muchos médicos ya en el mundo, en Latinoamérica, dando esta información. República Dominicana, pronto estaremos allá en los meses de abril, mayo, por allá. Perú estaremos pronto, un abrazo. Posiblemente estemos en Guatemala, están por confirmarnos, de manera que tratar de llevar esta información a cada uno de ustedes es una labor que con gusto y amor seguiré el trabajo de mi maestro doctor Ricker G. Hammer, en el cual decía que habremos de tener el día de futuro médicos con manos calientes y corazón cálido. Y hablando de corazón cálido, por este 14 de febrero les comparto esta información. Se despide de ustedes su amigo y servidor. Recuerde que la salud es el tesoro más preciado que usted tiene. No lo pierda. Doctor José Antonio Galicia González, aquí en la estación número 1 por internet, Home Radio, en su programa Conciencia Curativa Biológica. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo y para adelante, nunca para atrás. El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Home Radio. El doctor